Hola, bienvenidos a este podcast y tengo hoy un invitado muy especial, una persona que conozco desde hace muchos años y quiero presentarle a Leo Horacio. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. Excelente. Bueno, aquí en este caso vamos a tener a Leo compartiendo toda su experiencia. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo y pues esa evolución quiero compartirlo con toda esta audiencia, con todas estas personas que quieran aprender de cómo ha podido lograr y cómo es esa transición, porque muchas de las cosas es ver el resultado, pero no ven la parte de atrás. Sí. Entonces, sí es importante, pues nos conocemos que con 2017, 18 aproximadamente, ¿verdad? Sí, ya tiene muchísimo tiempo, ¿sabes? Y yo he visto el crecimiento tuyo también, y ya he visto todo desde que nos conocimos por primera vez y ahorita que veo también todo lo que has logrado, brother, me da gusto, Gracias, ¿sabes? ahora no emocionaba en esa parte. Pues yo, o sea, algo que me sorprende mucho fue bueno, cuando yo comencé en la parte de e-commerce, tú ya estabas en esa parte. De hecho, fue tú uno de los primeros mentores. Cuando yo compré un curso, tú tenías otros dos socios más y en ese Sí. caso tú ya habías tenido, o sea, ya tenías experiencia en eso. Pero algo que nunca se me olvide que me llama la atención es que tú eres una persona bastante inteligente, pero algo que le llamaría una palabra táctico. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que escuchas, ves, pero actúas. Hay algo que me llama la atención, quiero que me gustaría escuchar a ti. ¿Qué es esa estrategia que te ha ayudado a crecer? Pues por lo menos en esa vez tú no hablabas casi, pero ejecutabas y los resultados, o sea, una locura. Y bueno, mira cómo has podido crecer ahí. ¿Qué Sí. comentas ahí en esa parte Bueno, de cómo ves las cosas así? yo siempre digo que para tener éxito en los negocios o en la vida, mucha gente piensa que solamente necesitas hábitos y habilidades, ¿sabes? Pero nunca hablan sobre la acción y el valor de hacerlo, ¿sabes? Yo siempre digo, tal vez no tengo las mejores habilidades o los mejores hábitos, pero tomo acción más rápido que cualquier persona. Mm, Y hago las cosas, tengo el valor de hacerlo, aunque no sea perfecto, ¿sabes? mm, Para el momento en que alguien que está planeando hacer algo y mejorar sus habilidades, haciendo todo perfecto, para el momento que esa persona intenta hacerlo, ya lo hizo. Y mm, tal vez ya fracasé 2 veces, pero cuando nos comparamos, yo ya tengo el doble de experiencia mm. y por eso creo que puedo hacer las cosas mucho más rápido que mucha gente. Y eso es lo que siempre le digo a la gente, todos los que me siguen en redes sociales les digo siempre, el mejor consejo que les puedo dar es cagarla, ¿sabes? Lo más rápido posible. Y mientras más joven, mucho mejor, porque alguien que la caga en un año 10 veces, aprende más rápido que alguien que la caga un año en 10 años, Mm. o que la caga una vez en 10 años. Porque, buen punto lo que comenta. Entonces, ¿cómo cometer errores más rápido? Porque no es el tiempo. Vale más una persona que en ese mismo tiempo tuvo más errores que entonces una persona que en todo ese tiempo fue tan conservador que solamente cometió un error. Exacto. Entonces, Algo que me di cuenta también, eso fue con mi experiencia, porque me he dado cuenta que hay personas que fracasan una vez, que en el primer intento les va bien ujú, y de repente fracasan y se derrumban, ¿sabes? Y mm, pierden literalmente todo. Entran en depresión y nunca se recuperan. mm. Y hay personas que desde el principio empezaron a fracasar y fracasar y fracasar. Y el momento que le pegan a algo y crecen, fracasan otra vez, ya no les afecta. Eso es buen punto, porque por lo menos un ejemplo, vamos a decir que una persona intentó algo, abrió un proyecto, le dedicó tiempo y en ese proyecto, un ejemplo, fracasó. Un ejemplo, no tuvo los resultados y se frustró en esa parte. ¿Qué considerarías que tiene una persona como límpiate la rodilla y vuélvete para? ¿Qué tip le puedes dar a una persona que Siempre, arranque otra vez? no todo va a ser perfecto, ¿sabes? Y es algo que tienes que aceptar también cuando inicies un negocio. Es que tal vez te faltan muchas cosas por mejorar, pero durante ese proceso aprendiste algo, busca lo positivo. Siempre debe haber algo positivo. Tal vez aprendiste algo que no sabías hace 2 meses o hace un mes. Usa eso para lo siguiente, ¿sabes? O usa eso para mejorarlo otra vez, inténtalo otra vez. Porque el peor error que puedes cometer es tratar de no aprender nada de Mm, algo y buscar siempre lo negativo y no lo positivo, ¿sabes? Siempre va a haber algo positivo. mm. En cualquier problema, en cualquier situación, en cualquier obstáculo va a haber algo positivo. Y súper buen punto. De hecho, eso lo aplico porque al final, vamos a decir, uno arranca un proyecto y uno hace ciertas acciones. Hay acciones, el resultado final, vamos a decir que si la persona fracasó, el resultado fue que no funcionó, pero hay cosas que pudieron funcionar en esas acciones y hay otras cosas que no funcionó. Pero ahora es como aprendes de lo que sí funcionó y empiezas a hacer más de eso. Y las que no, pues ya, porque algo que sí he visto muy frecuentemente en múltiples negocios, en múltiples industrias, al final
es una fórmula que es aplicable para diferentes industrias. No sé, tú tienes varios tipos de compañía. ¿Todos están relacionados entre una y otra o son diferentes? Todo está relacionado, son diferentes, pero son componentes para lograr el mismo objetivo. Para Entonces, pero al final del día, los mismos principios que apliqué en una, aplican en todas, ¿sabes? Cierto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, hay muchas personas que piensan que va a cambiar algo muy diferente para uno, pero la mayoría de las compañías tienen una misma estructura. Necesitan de marketing, necesitan de clientes, en ese caso, prospectos, clientes, necesitan de un proceso de onboarding o entrada de administrar a esos clientes, necesitan de un proceso de venta y un proceso de entrega de servicio. Al final, si defragmenta o analiza cualquier tipo de compañía, tiene esa misma estructura. Hay unas que pueden operar de forma de sistemas, otras más manual o persona, pero tienen la misma estructura y ahora tú duplicas ese tipo de estructura, ¿eh? Sí, sí. Y ahí en ese punto, cuando llegues a ese punto, es básicamente entender en dónde deberías tú concentrarte y en dónde necesitas a personas, ¿sabes? Que pueden, porque algo que bueno, cambió todo en mis negocios fue que anteriormente yo quería hacer todo. Quería hacer todo y trataba de yo siempre hacer todo. El momento en que entendí que yo por qué tengo que aprender esa habilidad cuando puedo comprarla, ¿sabes? Ahí cambió todo. Pero es buen punto. Entonces, en vez de uno aplicar y hacerlo todo, es hacerlo. Pero ahora vamos a decir, yo creo que son niveles. El primer nivel, ¿cómo lo harías tú en este caso? Vamos a decir que el primer nivel de una persona de 0 a $10,000 de profit al mes. Ahí, eso lo puedes hacer con un sistema simple, ¿sabes? Y yo al principio lo hice sin mostrar mi cara, sin mostrar nada, simplemente con una habilidad que podría ser marketing, ¿sabes? La habilidad de poder vender, promocionar un producto y vender lo que sea, ¿sabes? Y eso lo hice con múltiples productos. Lo hice como afiliado, lo hice con productos de comercio electrónico, lo hice con otros servicios y simplemente así es, ¿sabes? Podía hacer 10,000, 20,000, 30,000 dólares mensuales en ganancias sin tener que mostrar nada, ¿sabes? Sin solamente la habilidad de atraer clientes o tráfico a una oferta y ya, esa era mi única habilidad. Después empecé a agregar otras habilidades. A medida de que iba agregando otra y otra y otra, empecé a crecer. Y creo que la habilidad ahí aprendí lo que es ventas, ¿sabes? Una venta, sí, es súper. Y nunca me gustó las ventas. Creciendo nunca me gustó las ventas. Siempre pensaba que era complicado, no me gustaba hablar con la gente. Tú lo dijiste. Yo siempre fui muy callado. Trataba de evadir esa parte, ¿sabes? Hasta el punto donde un día alguien quería comprar consultoría, ¿sabes? Y le dije, estaba, insisto en redes sociales y quería hablar conmigo. Y me dice, necesito hablar contigo. Y le digo, ok, aquí está mi número, llámame. Me llama y me dice, brother, ¿cuánto me cobras para ayudarme con este proceso, ¿sabes? Y le digo, $8,000, ¿sabes? Y me dice, $8,000. Y le digo, sí. Y me dice, ¿me vas a ayudar con todo esto, esto y esto? Le digo, sí. Y me dice, ok, dime dónde te lo envío y empezamos. Terminé la llamada y dije, what the heck, hice $8,000. Ajá. Y lo que le iba a enseñar o que le iba a dar, ya lo tenía hecho. Simplemente es cuestión de enviárselo y decirle en unas llamadas cómo estructurarlo y eso. Y era todo, ¿sabes? Y dije, wow, esto fue más fácil de lo que pensé. Eso es una venta que hice por teléfono. Y digo, ok, vamos a hacerlo otra vez. Y empecé a tomar llamadas. Y sin tomar ningún curso de ventas ni nada, empecé a cerrar clientes de esa forma. Y llegué al punto donde me empezó a gustar, ¿sabes? Y ahorita cada vez de que necesito cerrar un trato grande, ok, en una llamada, ¿sabes? Con una llamada de Zoom. Y lo hago sin que... Eso, y esa habilidad empecé a usarla en todo, empecé a aplicarla en todo. Y me di cuenta que eso empecé a usarlo para contratar personas, para vender un proyecto, para simplemente atraer más gente, ¿sabes? Y cerrar tratos más grandes. Y ahí es donde dije, ok, ya estoy agregando la habilidad de ventas y empecé a ponerle más atención. Hizo que todo empezara, ok, digo, ya tengo marketing, ya tengo ventas, ¿qué es lo que me falta? Sistemas, ¿sabes? La habilidad de crear sistemas, de manejar personas, que fue lo que más me costó. De personas, sí. Buen punto y algo que, o sea, fíjate como tú tienes un camino y has desarrollado y has logrado cosas grandes de la misma manera de mi lado y algo que compagina mucho en esta fase de lo que estamos hablando es la parte de las ventas. De mi caso también tuve que desarrollar mi proceso de venta o aprender a vender para poder seguir creciendo. De hecho, por los últimos años le había dedicado en la parte de vender solar. Y al principio, pues,
Una cosa es cómo tú vendes tu propio servicio a hacer las cosas con gente que ya te conoce, pero cuando tú vendes un producto que vale casi averaje 50,000 hasta $100,000, pues las personas que no te conocen y en una llamada tienes que firmarte un acuerdo por 25 años, oh, brother, ya tienes que subir los skills de comunicación. Tanto dejar claridad y expectativas claras, y eso, por lo menos nos enfocamos mucho en el mercado de California. Eso me ayudó a aprender demasiado. Y en falla, es que pasó, qué hice mal, cómo lo grabé, cómo lo puedo revisar, qué puedo mejorar y así. Y apliqué mucho lo que sería estrategias de venta, aprendí mucho en mí para después implementarlo al resto del equipo y a mí como persona, como compañía. Pero sí, la parte de marketing es súper, de ventas y marketing es súper crucial. Y lo que comentas es la parte de operaciones y personal. Ese es como que una clave ahí porque yo creo que la parte de las personas es como las mujeres. Vamos a decir que uno es hombre y uno como hombre, vamos a decir, tiene una primera novia o una primera relación. Pero el hecho que esa primera relación falle o no suceda o algo así, no que va a decir que no vamos a intentar hacer algo más, que es algo que he hablado en muchas asesorías. Muchas asesorías, no, no contrato a nadie porque nadie lo va a hacer mejor que yo o siempre me agarran y me roban. Entonces, es lo mismo que estoy diciendo en la analogía. Si una mujer te falló, te montó los cuernos, lo que sea, no quiere decir que no lo va a intentar con otra persona. No todas las mujeres van a ser igual, o no todos los empleados que vas a contratar van a ser igual. Es que tienes que mejorar en ese sistema de búsqueda, de filtro, porque si vas a agarrar la primera o vas a hacer una búsqueda primero y después seleccionar la correcta. Sí, sí, sabes que en ese punto yo tengo algo muy parecido que siempre he dicho y le digo a mi equipo también, le he dicho, mira, cuando contrates a alguien es como tu primer novia, ¿sabes? Y le digo, me pasó con mi primer asistente. Contraté a mi primer asistente y empezamos a trabajar y pensé de, wow, esto es lo mejor que he tenido, ¿sabes? La mejor asistente que he tenido en el mundo, ¿sabes? Y empezamos a trabajar, después de unos meses empezaron a haber problemas de que, ok, deberías estar haciendo esto, y empecé a agregarle más cosas porque iba aprendiendo, ¿sabes? Después de un tiempo, esa persona se salió y llegó otro asistente. Y ese asistente dije, wow, este es mucho mejor que el anterior, ¿sabes? Es la mejor asistente que he tenido. Igual, pasó el mismo proceso y me fui descubriendo que, ok, la siguiente es mejor, la siguiente es mejor, porque yo iba cambiando y mejorando también mis estándares, los sistemas que teníamos, y cada vez era mejor para mí, ¿sabes? Entonces, yo cuando empecé a buscar consultoría de ese tipo para contratar personas, manejo de personas, sistemas y eso, y todo era, o sea, no, casi no hay, ¿sabes? Y lo otro es que no, esa experiencia no la puedes obtener hasta que la haces. Es difícil de enseñar esa parte a alguien, ¿sabes? O transferir esa información a alguien hasta que lo aplicas. Es como darte instrucciones sobre tu primer novia y te pueden decir todo, pero en el momento en que lo haces, sí, van a haber problemas. Está bueno porque por lo menos algo que yo por lo menos hago para conseguir personas, más en la parte remota, muchos tienen como decir títulos o sistemas en este caso de cursos que hayan hecho o algo así, pero al final va muy de la práctica. Y nosotros tenemos en la compañía un proceso, tanto está ya documentado con SOP y toda esa parte y como un manual, pero algo que nosotros hacemos es un formulario de Google Form y muchas personas aplican. Vamos a decir que mínimo tienen que haber 100 aplicantes para elegir un puesto, mínimo. Hay casos que llenan hasta 350 aplicantes y empezamos a hacer filtros. Entonces, ok, hay dos tipos de preguntas que hacemos en esos formularios, preguntas abiertas o preguntas cerradas. Preguntas abiertas serían, ¿qué has aprendido en los últimos 5 años? Pueden ser abiertas. Pero en los últimos, preguntas cerradas es un ejemplo, ¿habla español sí o no? O habla inglés sí o no? O cosas así. Para nosotros es fundamental que sea bilingüe, tienen que marcar bilingüe. Si no, ya quedan descalificados. Y así vamos filtrando y vamos a decir que de 300 personas van a quedar 15. De esas 15 nos mandan un video. De ese video hacen una agenda de llamada. Y al final terminamos hablando con 7 personas. Y de las 7 personas agarramos y elegimos a una o a dos. Normalmente siempre elegimos a dos. Compiten entre ellos y después queda una. ¿Y en ese video tú les haces preguntas y te responden preguntas? ¿O? En ese video ya tienen como decir unas preguntas, pero es más que lo que llenaron el formulario y su experiencia. Solamente queremos ver como su rasgo físico, en este caso no como evolución como persona, sino la seguridad con la que habla o se expresa. En este caso hemos visto que cuando las personas
dudan mucho o no envían eso, ocultan algo. O que tienen seguridad o que están leyendo otra cosa. También la fluidez del inglés, eso es importante para nosotros, más que depende de la compañía que elijamos. Entonces, le hacemos diferentes tipos de preguntas para ver qué es lo que a nosotros nos interesa. Y ya después de esa seguridad, la forma como se expresa, comunica, no redondean tanta como decir, en esa área específica. Y ya como que ahí sí le vamos a hacer una entrevista más específica. Pero es como, en realidad es porque muchas personas nos mandan un video. Y es como Sí. que no están interesadas. Y también algo que vemos, más que por el video, es que tan rápido accionan a las necesidades o a las solicitudes. Hemos visto que las personas que mandan el video son más rápidas en responder correos, son puntuales en cuando les agendamos una llamada, entonces ya generas un filtro automático y no hay que estar en una, como decir, llamadas y a ver si se sentó o no se sentó. Fijo, te sienta. Nice. Es un buen proceso que hemos desarrollado también por el tiempo y bro, hemos contratado, no sé, qué sé yo, como 300 personas. Wow, si no quiero un poco más. Pero sí, o ¿Y sea, eso todo ha sido acá en la oficina o es una combinación? es una combinación, una combinación. La mayoría del equipo está, el 80% está de forma remota en diferentes países. Casi estamos en 16 ciudades diferentes. Sí, 3 idiomas. Entonces, eso es ya un challenge. Pero ya tú vas viendo las culturas, los países. Cada país tiene una forma de trabajar. Para mí, las expectativas desde el primer día, nosotros tenemos un proceso de entrada, como videos de cultura, de formas de comunicarse por las plataformas. Nosotros utilizamos Slack, Notion. Entonces, tiene que ser como que todo como un parámetro, porque ya estandariza. Porque es muy fácil llevar a 20, 30 personas, pero cuando ya son casi 100 personas en tu organización, brother, está más complicado. De hecho, cuando creces, es más difícil porque no se adaptan o las culturas que se cumplen los procesos, ya vas teniendo otros retos. De hecho, es como un Titanic, cada vez más pesado. Entonces, siempre trabajar es cómo optimizar y que todos se alineen. Sí, sí. Otros tuvimos, creo que el problema más grande que tuvimos es cuando empezamos a contratar. Y llegamos a un punto donde teníamos alrededor de 180 personas virtuales, que eran desde servicio al cliente, de la parte, porque manejábamos diferentes tiendas. Entonces teníamos muchísima gente buscando productos, lidiando con proveedores, haciendo todo. Y llegamos al punto donde simplemente contratábamos, ¿sabes? Y no teníamos, cuando empezaron unos problemas, nos dimos cuenta de cuánto teníamos abandonado todo porque era mucha gente y era muy difícil tener control, ¿sabes? Creo que la gente que los manejaba ya estaba muy cómoda y yo también me sentí cómodo y todo el equipo estaba en la parte de esa comodidad, ¿sabes? De que la máquina está funcionando y no hay tanta exigencia ya. ¿Has llegado a ese punto o cómo Sí, manejas eso? Porque creo que eso ha sido el mayor error mío de llegar a un punto donde se me olvida y me siento cómodo. sí, algo que nos ha ayudado mucho es meterle estadísticas a cada departamento, proyecto o área. Cuando tú ves estadísticas, tú te estás comparando no lo que has podido lograr, sino con la semana pasada o el mes pasado. Entonces tú estás en constante competencia contigo mismo o con tu mismo departamento o área. Entonces cuando ya le metes estadísticas es ver para dónde va para abajo a comparación de la semana pasada o va para arriba. Y es como que siempre es un juego y es por periodos de tiempo. Entonces ya entras en otro rango. Entonces como que, ok, es que nunca baje, porque si va a bajar, hey, ¿por qué? ¿Qué hice yo la semana pasada que no lo estoy haciendo esta semana? Entonces ya empiezas a competir contigo mismo y en ese departamento. Entonces lo que nosotros hacemos es dividirlo por grupos. Siempre todo, un ejemplo, en un proyecto se puede dividir en grupos o un organigrama o lo que sea y responsables en cada área. Porque si todos te reportan a ti individualmente, pues ahí es donde colapsa o el líder colapsa y llega que la calidad de conversación con las personas va a ser muy baja. A nosotros también nos llegó, nosotros también teníamos como casi 160 personas. Y lo que hicimos fue que también nos pasaba lo mismo. O sea, es como que los resultados era más cantidad de personas, pero menos producción. Y lo que nos vimos era asistente del asistente. Entonces como que ya va, hasta que agarramos y decir, hey, tenemos que tener mayor cantidad de operativos en la parte de producción que administrativo. Y le empezamos a delegar que la misma venta tenga más sistemas administrativos para que ellos
organícense en su propia área y que si quieren tener un asistente de rollo de ellos, pero no contaminen nada de la estructura interna. Entonces, lo que hemos hecho es agarrar, por decir, filtrar siempre, meterle estadísticas. De esas estadísticas es como que analizar el proyecto, que está funcionando y que no, y es agarrar y empezar a colocarse metas y goles. Esa es la forma. Y más que lo que uno diga, también ver lo que sería la parte de revenue por empleado. Si uno está facturando, qué sé yo, 10 millones al año, entonces, ok, de esos 10 millones al año es cuántas personas lo están haciendo. Entonces, un ejemplo, lo puedes hacer por 12 meses. Entonces, ok, vamos a decir que estás haciendo 1.200.000 al año. Entonces, lo que agarras es cuántas personas hay. 10 personas, ok, cada persona te está haciendo 120 mil dólares. Entonces, ya calculas que ese es tu rango. Entonces, ok, si vas a contratar a una persona más, normalmente llegamos primero al gol y después contratamos. Normalmente personas lo que hacen es, vamos a contratar para llegar al gol. No, nos exigimos más, optimizamos procesos y luego sí compensamos el crecimiento, porque ya hay un exceso de carga de trabajo. Thanks. Estoy aprovechando para hacerte preguntas. No, total. No, que esa es la idea. Aquí es compartir, porque por lo menos la audiencia o todas estas personas que también nos están escuchando son preguntas que de repente nos estamos haciendo nosotros y es un valor porque tú has hecho algo interesante, yo también he hecho algo interesante y la idea es que de repente las mismas problemáticas de nosotros la tengan otras personas también en esta comunidad Y la gente y aprenda. Esta información casi nunca lo ves ¿No lo hablando, ves? ¿sabes? Todos hablan sobre otros temas y eso, pero nunca ves un podcast, un entrenamiento donde solamente específicamente hablan de ese tipo de problemas. Sí, exacto, porque la gente, no, mira mi resultado, mira tu Bugatti, mira tu SVA y todos los que serían los carros, ven el resultado final. Pero en realidad la idea de este podcast es que aprendan de los errores de otras personas. De hecho, es lo que más me ha gustado a mí. Yo aprender de los errores de otra persona para no cometerlo uno. De repente, ahora mismo no tienen estos problemas, pero cuando presenten estos problemas, oh, voy a verlo acá ya tengo esta información, voy a cometer ese error. Entonces, esa es la idea de compartir este tipo de información y es como esa constante, es como un tipo mastermind. Sí, sí. Interesante. Y en la parte, por lo menos, o sea, esto es hablando en la parte laboral. Un ejemplo, algo que también me gusta también ver a ti, porque por lo menos te veo en las redes sociales, veo que tienes un Bugatti, que tienes, como decir, estos carros, pero es cosas materiales. También vi que tenías un Richard Miller y los vendiste para comprarte en la parte de real estate. Hábleme un poquito de eso para ver si yo vendo el mío. No. ¿Cómo? Es que, por ejemplo, ¿Qué viste de eso? el 2023 fue un año muy grande, ¿sabes? Uh-huh. O sea, fue el año más grande que tuvimos en ventas, Cool. en todo. Y después, a la hora de pagar impuestos, brother, ahí fue donde sentí el golpe, ¿sabes? Y la persona que básicamente la persona que me estaba ayudando no me dijo absolutamente nada. Yo simplemente me tocó pagar. Wow. Y fui a un evento y estaban hablando de impuestos y estaba una persona ahí y me dice, y está hablando que él pagó $300,000 de impuestos. Y le digo, digo, eso no es nada, ¿sabes? Y le digo, y me dice, ¿cuánto pagaste tú? Y le digo, brother, ni siquiera quiero hablar de eso, ¿sabes? Porque aún no tengo que pagar, ¿sabes? Y me dice, cuando le muestro, me dice, brother, dice, con eso tú pudiste comprarte un edificio. Wow. Y dice, y te hubiera salido gratis. Y le digo, ¿cómo que me ha salido gratis? A ver. Y me dice, mira, y me empezó a hablar sobre la forma en que él, básicamente, no está evadiendo impuestos, sino que él deduce impuestos y compra bienes raíces. Cada mes compra una propiedad. Y al final del año termina pagando casi nada, ¿sabes? Qué locura. Entonces dije, ok, yo siempre eso me pareció aburrido. A ver, si a mí me gusta más lo rápido, quiero crecer y eso, y no me gusta tanto esa parte. Pero dije, no me importa, ¿sabes? Igual yo sigo pagando. Voy a un evento de autos y conozco a otra persona que tenía un Ferrari de valorado de $4.2 millones. Y le pregunto a qué se dedica. Me dice, bienes raíces. Y le digo, me gusta el auto. Me dice, sí, me dice, tengo más y le gusta mi Bugatti y eso. Y me dice que tiene 300 y algo, creo que 320 autos. Oh, wow. Eso fue lo que me llamó la atención. Le digo, ok. Le digo, ¿cómo es que empezó a hablar de los shows donde va y todo? Y le puse atención y me dije, ¿cómo es que llegaste a eso? Me dice, invertí en bienes raíces toda mi vida.
Dice, en este momento dice, ya no hago nada. Simplemente me se pasa yendo comprando autos y autos y autos, es lo único que hace. Qué hobby. Y le digo, wow. Ahí es donde voy, llamo a mi otro amigo y le digo, brother, necesito que me enseñes a hacer eso, ¿sabes? Y lo primero que me hizo, me puse en contacto con alguien para que me ayude con mis impuestos. Empezamos a analizar todo y me dijeron, ok, esto todo lo que pudiste hacer el año pasado. Y dijo, es lo que podemos hacer ahora. Y ahí es donde cambió todo, bro. Y empecé a invertir más empecé a comprar propiedades, empecé a poner mi capital en eso y tratar de no pagar, pero no pagar tanto, ¿sabes? Porque hay cosas que yo no sabía. Yo pensaba que comprar propiedades, simplemente comprar propiedades y solamente generas lo que te genera mensual, ¿sabes? Y ya. Pero no entendía que si tú compras un edificio y lo financias con un ejemplo, compras un edificio de $10 millones y le das $3 millones de down payment, ese edificio sube en un año un 8% en valor. Son $800,000. Que es lo que le llaman la plusvalía, ¿no? Sí, Que es el sí. valor de la pieza. Y aparte lo que te generó en la alquilación de todo, ¿sabes? Y no solo eso, sino también tiene lo que te ayuda a ayudar en deducir impuestos, ¿sabes? O sea, hay muchos beneficios a la hora, cuando estás en esos niveles también, que uno puede aprovechar, y eso lo empecé a hacer el año pasado. Y haciendo eso, mucha gente empezó a preguntarme, ¿sabes? Porque empecé a exponerlo, todo lo que hago lo muestro. Claro. Y mucha gente empezó a decir, oh, que me gustaría aprender y aprender. Y tenía amigos que empezaron a preguntar y les digo, ok, mira, voy a hacer un evento, ¿sabes? Y lo que hice fue dije, ok, voy a hacer un challenge. Tengo este Richard Mille de que quiero venderlo. Digo, lo voy a vender y lo voy a vender y voy a comprar una propiedad que compramos en Orlando, arriba de $1 millón. Dije, lo voy a comentar, voy a hacer un video y voy a vender un mastermind. Y mucha gente le interesó. Hicimos un mastermind en mi oficina. Llegaron alrededor de 25 personas y empezamos a hacer uno mensual. Cool. Y empezamos, el año pasado hicimos 6 eventos en mi oficina. Oh, wow. Y fue por eso, ¿sabes? Y a la misma vez yo aprendo algo. Y durante esos eventos yo traje a personas que saben aún más. Y vinieron gratis. Hay unos que sí le pagué, pero a la misma vez ellos me daban consultoría gratis. Claro. Entonces yo podía preguntar lo que sea, me daban contactos y eso, para darlo a mi evento. De hecho, una de las principales cosas, los contactos, es decir, hey, mira, háblate con este y este porque te ahorras el camino como tal. Y también es como empezar y tener lo que sería la posibilidad. Porque muchas personas, o sea, si no estás pagando impuestos, o sea, todavía enfócate primero en generar y empieza a pagar para que, o no pagar específicamente, pero tenga algo que generar para poder pagar en un futuro, o en este caso, cómo invertirlo en este caso de bienes raíces. Pero está bien, bien interesante. Entonces, explícame un poquito más en esa parte. Un ejemplo, vamos a decir que yo generé una utilidad de profit $1 millón. Eso es lo que tengo que pagar. Vamos a decir que en el IRS, aquí en los Estados Unidos, hay que pagar, vamos a decir que dependiendo del target, vamos a decir una veraje del 30-40%. Vamos a decir que son 300,000 a 400,000 de impuestos. Correcto. En vez de pagar esos, ¿cómo funciona esa parte ahí? Tú puedes comprar una propiedad de $1 millón y eso lo das como down payment. Y eso lo que va a pasar es que al final del año tú le haces un cash out. Le haces algo que se llama cost segregation. Cost segregation, eso lo que hace es que el gobierno te regresa una parte de eso. Entonces tuviste 300,000 y te regresan una parte de eso. Entonces eso te llega ahí sin libres de impuestos, ¿sabes? Entonces eso es una parte. Lo otro es que esa propiedad, básicamente lo que te regresan te ayudó a deducir impuestos. Tal vez no es el 100%, pero fue una parte muy grande. Ahora, ya tienes una propiedad valorada en $1 millón. Pero en el siguiente año esa propiedad sube un 10% y ya tienes $100,000 sin tú tocar nada. Y aparte de lo que si lo estás alquilando o algo, básicamente se está pagando sola. Y la tienes ahí. Okay. Y por ejemplo, la razón también que me interesó mucho fue porque mi casa, yo la compré hace 1 año y medio. La compré en 3.3 y me dieron $100,000 de lo que se llama seller credit, que me dieron $100,000 extra para mí, para que el costo se vea como que se venía en 3.4 millones. Y digo, ok, lo compré. 1 año después, ahorita esa casa está valorada arriba de 4 millones. Entonces, yo lo que hice fue sacarle equity. Le saqué alrededor de $500,000 de lo que ya está ahí y me lo dieron. Hice un refinanciamiento y me dieron $500,000 de regreso.
Más los Entonces, 100,000 que tenía ah, antes. Entonces tenía ah, $600,000 ahí. exacto. Entonces, esos 500,000 dólares los puse en otra propiedad y repetí el proceso. Entonces, literalmente, y como hay formas de hacerlo. Por ejemplo, hay personas que lo hacen con el propósito de sacar dinero rápido. Yo no. Yo lo hago con el propósito de generar con la apreciación a largo plazo. Porque sé que a largo plazo es difícil perder. Entonces, no quiero estar pendiente del mercado, no quiero estar haciendo esto, lo otro. Simplemente quiero comprarlo y mantenerlo ahí y que esté ahí. En el momento en que en 5 años, 8 años necesita capital y quiero sacar, no sé, 5 millones o 10 millones, ahí lo tengo. Una refinanciación. Ok. Y como disclaimer, eso le está funcionando a Leo. Igual cada quien tiene que estar. Eso no es una estrategia financiera ni nada por el estilo. Así que, ojo con eso. Cada uno tiene que hablar con su contador, con sus taxes, qué es lo que tiene que pagar. Pero aquí es qué es lo que le ha servido a ti, Leo, y también por lo menos lo que le sirva a cada quien. Pero es buena estrategia. O sea, Sí, y aquí es donde va el otro punto. Sabes que tengo un ejemplo. Mi novia, ella agarró su licencia de bienes raíces y ya empezó, ella también invierte en bienes raíces y ya está haciendo muchas cosas. Entonces, ella empezó a calcular todo y me dijo, ¿sabes si con los autos que tienes puedes comprarte una propiedad de este valor cada mes, cada mes, cada mes, cada mes? Y en 3 años, esto sería tu mes. ¿qué le puede? Ya es donde dije, wow, ¿sabes? Si yo hubiera empezado a hacer eso hace 5 años, ¿sabes? Hubiera al lado, ¿sabes? Simplemente, no como frente principal, sino algo al lado. Adicional. Eso Mm. hubiera, por eso empecé a hacerlo, ¿sabes? No, pero está bueno porque por lo menos es que al final vas en el camino y te estás adelantando en el camino, de repente lo estás cometiendo por error, aprendiendo por error, o ya estás aprendiendo ya con personas que ya están en ese camino. Pero yo creo que algo que he visto yo y también me ha pasado también lo mismo es el nivel de conciencia. A veces nosotros como que no vemos esa posibilidad porque no estamos ahí. De repente un ejemplo, eso lo pueden hacer cualquier persona a otro nivel. De repente, un ejemplo, tú estás comprando propiedades de 4 millones, 5 millones y así sucesivamente, pero yo creo que pueden comprarse propiedades. De hecho, ahorita estoy en esa primera fase. Pueden hacer casas de 500,000, 300,000, lo que sea. La idea es empezar, que ahorita lo que estoy haciendo en ese lado, porque tampoco yo sabía esa información. Y ya tengo ahorita unos contadores que me están ayudando en toda la preparación de los taxis y toda esta cuestión. Y ya lo que hace es agarrar y empezar. Indiferentemente si va a ser la mejor compra o no va a ser la primera compra, lo que me dijo el contador, hazla. ¿Qué es lo que va a perder mucho? Es que vas a pagar 200, 400 más todos los meses porque aprendiste ahí. Espera porque las propiedades nunca bajan de precio, siempre incrementa. Entonces empiezas, conozca todo lo que sería el proceso completo. Ya la segunda, ok, mejoras, pero así la idea siempre es comenzar. Y es eso lo que tú estabas diciendo desde un principio. O sea, no pensar, accionar desde un principio sin pensar las cosas tanto y darle a hacer esa parte. Pero buena estrategia ahí lo que estás haciendo. Sí, la razón que decidí vender el reloj fue porque una vez de que lo hago, bro, ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Entonces es como yo comprometerme, decir, lo que va a vender y tengo que usarlo y ahora ya lo anuncié, ¿sabes? Y algo que yo siempre hago, y esto, yo soy de las personas que yo no creo en que si tienes metas, guárdatelas, ¿sabes? No le digas a nadie porque te van a hacer esto y lo otro, ¿sabes? No, yo soy a lo contrario, ¿sabes? Yo tengo una meta, yo lo anuncio y le digo a todos lo que voy a hacer. Y si no lo hago, quedo como el... Tal cual. De hecho, me pasó porque tú sabes que de hace como 8 meses nos registramos mi esposa y yo para una media maratón. Y media maratón, estamos hablando de 13 millas, prácticamente 23 kilómetros que hay que correr. No había entrenado y hace, o sea, 14 días, 15 días antes de hacer, porque va a ser el 2 de febrero, me comprometí socialmente por una historia, es como que escribí, oh, tengo tal, ¿crees que voy a poder lograrlo o no? Y muchas personas me dijeron que sí podía lograrlo, pero otras personas me dijeron que no. Papi, yo estaba ligando que me decían que no, que no, que no, que no, para retarme como tal y poder apostar en esa parte. Y literal, por haberme comprometido todos los santos días he estado entrenando y a veces he terminado hasta la 1 de la mañana a correr por el compromiso de hacer esa parte. Pero sí, el compromiso social, yo creo que a veces tiene uno más respeto y comprometerse con otra persona, ni siquiera con uno mismo. Entonces, eso es lo que tú dices, súper comprobado.
en esa parte. Pero ya sabes, si tienen alguna meta, objetivos o algo que quieran lograr y lo has pospuesto por mucho tiempo, hagaste un video, un compromiso social y literalmente sí o sí lo vas a hacer. Si no, muchas personas te van a preguntar, o las personas que te vieron, solamente con uno o dos que te pregunten, hey, ¿qué pasó con la meta? No era que Sí, ibas en ¿verdad? serio. Y literal, o sea, lo haces o lo haces. O sea, si no eres un ridículo, o sea, no tienes palabra y nadie te va a agarrar un respeto por eso. Exacto. Y eso, un ejemplo, cuando yo estaba más joven y cuando estaba en la escuela, yo les decía a todos que iba a ser millonario a los 21. Siempre decía, ok, voy a ser millonario, hasta los maestros. Voy a ser millonario a los 21. Sí o sí. A mi mamá, a mis amigos, a todos, ¿sabes? Cuando salí de la escuela y vi que me empezó a ir bien y de repente todo cayó, tenía vergüenza, ¿sabes? Y agarré un trabajo, un empleo, donde mi mamá me consiguió un empleo que era limpiando. Y en ese trabajo, brother, tenía tanta vergüenza de mostrarme para que nadie me viera. Y me iba a la casa, trabajaba desde las 6 de la mañana a veces hasta las 8 o 10 de la noche porque era limpiando. Llegando a mi casa igual me quedaba hasta la 1 o 2 de la mañana, 3 de la mañana trabajando, brother. Mm, En frente de una computadora buscando, tratando. mm, Porque sentía la presión ahí era de que no quería que se dieran cuenta que soy un ridículo, ¿sabes? De que no mm, cumplí con lo que digo, o que no llegué a esa meta donde siempre les he dicho. Porque yo les decía que yo nunca voy a regresar a un trabajo y esto porque voy a ser millonario. mm. Y hasta la fecha, hoy siempre les digo a todos, por ejemplo, si le digo a mi novia o a mi familia, que siempre les digo, voy a hacer esto. ¿Sabes? Y ya les dije. Ahora si no los hago, si no lo hago, quedo como que, ok, si tú le dices a tu pareja que hoy voy a hacer esto y no lo haces, y fallas, y la siguiente vez fallas, y la siguiente vez fallas, brother, ya no va a haber. No hay respeto. Sí, Buen punto. Y es algo que también lo hizo también y es como un parte de un propósito. A veces si uno no tiene un propósito, en ese caso, por lo menos cuando pequeño también en mi caso, mi papá nos llevaba a trabajar y era agarrar, nosotros teníamos una compañía de café y había que repartir eso y en los mercados, había que repartir eso y como que, wow, yo no quería hacer eso porque me iban a ver mis compañeros de clase o algo así. Es como que, no, yo no quiero hacer nada de eso y me enseñaba a vender, pero en ese momento no estaba viendo. Pero eso literal me fortaleció tanto socialmente y también me agarró como de valor y decir, ok, eso en realidad sí es trabajo físico. No es solamente es trabajo de desgaste mensual, mental o algo así. A veces las personas están muy cómodamente. Por lo menos aquí yo también algo que hice fue trabajar gas camping, o sea, de jardinero. Y en el sol y cargando cosas. O sea, eso sí es trabajo pesado, ¿no? Aquí en una oficina con aire acondicionado, chilen hablando entre uno y sí, otro y monetizando, pero eso no importa dónde está la persona, dónde se encuentra actualmente, pero lo más importante es comenzar y tener un propósito fuerte. El por qué lo hace, bien sea, hay dos tipos de propósito. Propósito positivo, que en ese caso es porque quiero lograr esto o porque quiero conseguir eso, comprarme un carro o algo así. Hay un propósito negativo, que un negativo es como que es como competencia o como una envidia de algo. Oh, mira, mi primo tiene mejor cosa y es un pendejo. No sé. Entonces hay otro propósito negativo que lo reta mucho a otra persona y eso no lo ve. Entonces ahí es como que búscate tu enemigo. Es decir, ok, mira, aquella compañía empezó menos y lo están logrando cosas más interesantes. Es como que yo soy más fuerte que esa parte. Entonces, ese es un propósito negativo. Indiferentemente si lo busca negativo o positivo, es que te hace quitar el sueño y que te hagas acostarte más tarde o pararte mucho más temprano. Pero sí o sí, hacer la acción. Cada quien funciona diferente, pero es cuando consigas ese propósito, hey, hazlo. sí, sí. ¿Sí te ha pasado algo así? Sí, eh, cuando yo empecé, bro, yo siempre buscaba alguien como un target, ¿sabes? Está bien. De que, ok, voy a hacer esto y de repente buscaba quién ya lo está haciendo y en dónde está, ¿sabes? Y no se buscaba a alguien, ok, esa persona ya logró esto y está a ese nivel, quiero conocer a esa persona, ¿sabes? Y voy a esa persona y digo, ok, si esta persona lo hizo, yo también puedo hacerlo, ¿sabes? Y empezaba a analizarla. Y lo veía como mi competencia, pero no tanto de forma negativa, sino que yo decía, él no sabe qué es mi competencia, Sí, ¿sabes? Pero no es que tenía envidia, pero es como algo que tengo que llegar a ese nivel, ¿sabes? Tengo que llegar a ese nivel. Y lo veía como una meta.
Que es buen punto, que por lo menos yo lo hago así de esa misma manera. O sea, de hecho, no es verlo negativamente, que es como envidia específicamente, sino es cómo torear tu mente. O sea, cómo buscarle la forma. Un ejemplo, para hacer mi primer millón, lo que yo quería era comprarme un carro, un Lamborghini. Pero es algo súper loco porque yo decía Lamborghini, Lamborghini. Entonces tenía el fondo de pantalla Lamborghini en el teléfono, en la computadora Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. Cuando ya tenía para comprarme el Lamborghini y fui para comprarlo, cuando vi lo que había que pagar en fee, no sé qué, qué tal, el crédito, toda esa cuestión, digo, ah, no, me voy a comprar otra cosa. Pero ya es como me coloqué otro target. Logré y lo hice muy rápidamente, pero ya cambié el target. Pero hice y tenía todo para comprarme solo el mismo cash. Pero yo no iba a hacer, eso no era financieramente lo más lógico posible, pero me hizo hacer acciones para lograr ese objetivo, pero luego que llegué o podía lograr ese objetivo, lo dirigí esa misma energía a otro target. Sí. Entonces, como que tu gasolina. ¿Y a ti no te gustan los autos? Me gusta, pero me gustan más los relojes, los autos también, pero es, o sea, me gusta más es como la parte de compañías y equipo. Porque ahorita mi propósito, lo que me gusta es tener una compañía ahora mismo de valorizada por $1 billón. Entonces, todas mis acciones tienen que ir relacionadas a ese target. Entonces, más que colocarlo en un auto o algo así, prefiero comprar una compañía, adquirir la compañía y meterla en esa estructura para que mi múltiplo de EBITDA crezca. Entonces, ahorita estoy en esa fase porque es la única forma. Un ejemplo, para tú tener metas o lograr cosas ambiciosas, en este caso, por lo menos un ejemplo, una meta bastante challenge es de llegar a $1 billón en los 5 años, es con profit no lo puedes hacer. Muchas personas dicen, oh, es billonario, millonario, pero a veces uno no carga tanto dinero en cash, porque uno lo tiene invertido. Entonces, para lograr, la única forma de lograr $1 billón es con valorización, no generando profit de utilidad. Sí, el profit de utilidad te va a ayudar a esa valorización, pero tú tienes que reinvertir ese dinero. Entonces, algo es agarrar otras compañías que ya lo están haciendo y están funcionando y están bien estructurados y es con el misma utilidad de la principal, vas comprando otra y las vas asumiendo y vas creando un grupo, un portafolio, un holding company. So, esa es tu meta ahora. Es mi meta, es mi meta. Estoy trabajando en esa parte, es adquiriendo, por decir, otras compañías. Por eso es parte de agarrar este podcast, para agarrar líderes, personas que ya tengan ahí, crear lo que sería el social proof de toda esta parte para poder lograr ese objetivo. Pues yo estoy pensando no solamente cómo liderar a una persona de cualquier nivel de una compañía aquí que esté facturando eso. Yo estoy viendo es cómo liderar al CEO de Uber y cómo tenerlo en mi estructura, cómo liderar o cómo conseguirme al CEO de Starbucks y cómo agregarlo en la estructura mía. Entonces, es llevar a un siguiente nivel, porque no es lo mismo agarrar y tú tener a un CEO de la compañía que está facturando $3 millones al año, que está bien y felicidades por esa parte, porque si está operando es porque está rentable, pero ya vas pasando a un siguiente nivel y ya empiezas a jugar un juego más grande. Entonces, es que aspiran de las personas de ti, o sea, qué es lo que están buscando, por qué trabajar contigo. Mucho es lo que has logrado, mostrarles lo que sería esa evolución, dónde estabas, dónde estás y dónde vas a lograr o qué vas a lograr. Y mucho es que empiezan a comprar una visión, pero una visión no solamente en palabras, sino basado en acciones y resultados. Entonces ya vas jugando, por lo menos algo que he estado haciendo, es adquiriendo talento de otro lado donde están compañías que ya estén operando basado al $1 billón. Porque si no, es como que yo quiero algo, pero ¿cómo? O sea, no es las ganas, son las acciones que tienen que hacer para que se logre esa parte. Correcto. ¿Cuáles son tus metas ahorita en este? Bueno, pues lo que yo quiero, por ejemplo, en este año, Ujú. yo quiero llegar a tener $100 millones controlar $100 millones en bienes raíces, que es una de mis metas. Y la razón también por la cual empezamos con mi marca personal fue porque, y creamos el Club Rojo, es, por ejemplo, la vez pasada que estábamos por comprar una propiedad y necesitábamos una cantidad más. Lo anuncié en el grupo y como a 2 o 3 horas, bro, llegaron alrededor de 8 personas y uno de ellos tenía capital gigante. Y digo que yo quiero participar en eso. Y fondeamos ese proyecto así de rápido. Entonces dije, wow, si yo tengo un grupo de 10,000 personas y les estoy enseñando básicamente cómo conseguir capital, les estamos enseñando todo eso.
Y aparte, muchos tienen negocios. Si yo puedo llegar al punto donde tengo esa cantidad y podemos literalmente replicar lo que hace Grant Cardone, bro, pero para latinos. Y eso es uno. Y lo otro es básicamente igual. Hace unas semanas tuve una conversación con ¿sabes? Estamos hablando sobre eso. Digo, ok, siempre mi meta también es tener una empresa que valga un billón de dólares, ¿sabes? Eso es simplemente al decirlo y decir, mira, logré hacerlo, ¿sabes? Y comparar, ok, yo llegué desde acá, y si yo lo pude hacer y llegué a ese nivel, bro, de cualquier persona que pueda inspirarse y pueda poner trabajo y sacrificio, y eso lo puede hacer. Pero, digo, para yo lograrlo, tengo que hacer muchos cambios, ¿sabes? Digo, porque tengo unos proyectos, y digo, ese proyecto lo veo como una empresa que puede hacer $1 billón. Pero digo, para que yo pueda lograr eso en unos 5 años, esto tiene que pasar, ¿sabes? Ahora la pregunta, ¿estoy dispuesto a hacer eso? Y me dice, ¿qué son esos cambios? Digo, uno, tal vez tengo que dejar de ser contenido en redes sociales. 2, es literalmente ponerle más prioridad 100% al negocio, equipo, seguir creciendo, conseguir talento y conseguir tal vez inversionistas, ¿sabes? Digo, porque un inversionista, la forma en que estoy haciendo las cosas no va a ser tan fácil, ¿sabes? Y yo tengo que cambiar todo eso. Y los siguientes años, 2 o 3 años, dedicarme solamente en eso, ¿sabes? Desde concentrado en eso. Y le digo, y me dice, ¿tú crees que puedes lograrlo en ese tiempo? Le digo, pues obvio, ¿sabes? Yo confío en mí. Y sé que si tengo el capital y tengo el equipo y tengo eso y simplemente me dedico a eso, se puede hacer. Porque ya literalmente, igual, ya evalué muchas compañías que empezaron en cero y empezaron a crecer y empezaron. Por ejemplo, cuando empezamos la compañía, empezamos uno de los negocios que tenía, que no sabía que era un negocio, ¿sabes? Simplemente a darle el servicio de 3PL a muchos de los negocios, de los clientes que teníamos. Y simplemente lo hicimos porque les faltaba, ¿sabes? Y de repente empezamos a procesar órdenes. Y ahí de repente veo que una empresa de eso se vendió por 2.8 billones, ¿sabes? 2.8 billones de dólares y tú le estás haciendo el servicio de logística a esa empresa. Era parte de eso. Parte de eso. Entonces dije, holy shit, eso no sé, ahí es donde empecé, dije, estoy en el negocio, estoy haciendo las cosas incorrectas, ¿sabes? Porque empecé a analizar más de eso y empecé a ver otras empresas que lanzaron productos y en 2 años lo vendieron por 100 millones, otras que literalmente con un valor de tal vez $10 millones anuales en ventas, pero lo que tiene el valor es el potencial, sí, ¿sabes? Lo recurrente. Entonces dije, ok, los negocios que tienen un valor alto tal vez no son tan atractivos como lo que te deja algo rápido, ¿sabes? Y requiere más trabajo, más. No sé, la pregunta era, ¿estoy dispuesto a sacrificar donde estoy en este momento? Porque tengo que hacer el cambio, sí o sí, ¿sabes? Tengo que, tal vez, no dejar de hacer contenido, pero cambiar todo. Cambiar todo, ponerle más prioridad al negocio, ponerle más prioridad a mi equipo, invertir. En lugar de seguir comprando autos, sí, invertir en eso. Llega un punto para tener lo que sería la atención, pero lo que tú comentas, o sea, es crucial y muchas de las cosas, a veces las personas no están dispuestos a hacer ese sacrificio para lograr ese resultado. Y es un primer punto, hay que desaprender para poder aprender, porque eso lo veo. Un ejemplo, de repente el CEO de la compañía de 10 millones de dólares piensa muy diferente al de 100 millones y el de 100 millones al de 1 billón. Tiene otro challenge, pero ahora es qué hay que hacer y si uno está dispuesto a hacer ese sacrificio. Bueno, buen punto. A ver qué es lo que tenemos que estar haciendo y también mucho del sistema, porque por lo menos de repente ya uno está en un nivel de 100 millones de dólares, ahora es como duplicar ese proceso. Pero lo primero es sistematizar, es como diferentes niveles o escalones, pero es que llegas a un punto de que ya necesitas más de sistema, más que de persona. Entonces, más con las inteligencias artificiales o con todas las cosas que está funcionando ahorita, es como automatizar y cómo entregar el producto más rápido de ese negocio, que es algo que lo que veo en comparación, porque yo hago asesorías también a organizaciones, y algo que lo que veo muy común es organizaciones pequeñas se demoran en hacer crear el producto mucho más lento. Y aparte de eso, entregar el producto más lento. Entonces son 2 pasos. ¿Cuánto demoras en crearlo y cuánto demoras en entregarlo?
¿Qué es la diferencia entre organizaciones pequeñas? Pequeñas estoy hablando de $1 millón abajo de facturación al año y organizaciones, vamos a decir, medianas o intermedias. En este caso vienen siendo organizaciones de casi de $10 millones. Entonces, ¿qué es lo que es diferencioso? Es creas productos más rápido y aparte de eso, entregas el producto más rápido. Entonces, ¿cómo es rápido? De repente, un ejemplo, si tienes un producto de un champú, no lo vas a hacer manualmente, sino hay una máquina que hace un proceso, la otra hace otro y la otra hace otro. Y el empaquetado ya lo fabricas más rápido. Ahora es el proceso de venta, ¿cómo lo hace? Entonces, ¿cómo sistematizas ese proceso para poderlo llevar a un siguiente nivel? No hay más nada, o sea, no es como decir, una ciencia rápida. Por lo menos un ejemplo, Elon Musk, que es lo que hace eso. De hecho, uno de mis libros favoritos de Elon Musk es cómo hizo la estructura, es cómo simplificar procesos para crear sus carros más rápido, el sistema de ensamblado, es eliminar procesos o un proceso es como de algo más simple. Entonces, para que pase de un lado a otro mucho más rápido. Entonces, eso, simplificar procesos y entrega producto más rápido. Porque al final es el valor de tu producto. Pero buen punto ahí. Háblame un poquito más, aparte de esto, es de qué ves, cómo haces tú, por lo menos en el día a día, que pues son como niveles. Vamos a decir, quiero algo tocar en este podcast, es como, ¿qué has hecho por decir de vamos a decir, a 1 a 10,000, algo breve, de facturación, un ejemplo, al mes, vamos a hablar de profit, como que de 1 a $10,000 al mes, que es lo que tenía que enfocarse una persona, de 10,000 de dólares a, vamos a decir, a $100,000, a 1 millón. Vamos a $100,000, a 1 millón y ahí en adelante. Pero como esos escalones, vamos, porque hay ciertas cosas que tenemos que hacer para lograr cierta lado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de qué verías tú de una persona que está arrancando, que no sabe ni qué coño hacer, es cuáles serían esos procesos y cómo desde cero hasta llegar a ese punto donde tú estás por decirse. Bueno, el primer negocio que tuvo éxito fue básicamente una agencia de solo ads, de vender tráfico a través de correos electrónicos. Ahí yo básicamente hacía todo. Yo enviaba los correos, yo publicaba para tener clientes, yo cerraba las ventas por mensajes, yo hacía todo, ¿sabes? Creaba los correos, hacía todo. Básicamente todo lo que... No había automatizaciones como ahora. Eso me llevó a $10,000, $14,000 en ganancias en un solo mes. Ahora, para escalar a niveles más grandes, ya 80,000, 100,000 o llegamos a $280,000 en un mes, ya fue automatizado casi todo, ¿sabes? Ya fue a través de un sistema de ventas, alguien corría publicidad. En eso, bueno, al principio yo hacía lo que era correr publicidad, yo manejaba los anuncios, la única parte, ¿sabes? Todo lo demás era automatizado. La entrega del producto, el servicio al cliente, había una persona, todo. Trataba de agregar una persona en cada área de todo lo que no me gustaba hacer, ¿sabes? Entonces, desde el principio siempre, si algo no me gusta hacerlo, le pagaba bien. Y si tenía que cortar el 50% de mis ganancias, no me importaba, ¿sabes? Simplemente no. Entonces trataba de yo hacer menos y generar más. Eso me llevó a hacer múltiples 6 cifras, ¿sabes? Simplemente me concentraba en el marketing y crear un sistema de ventas, de que todo esté automatizado, de que tráfico, leads, proceso de ventas, emails, mensajes, automatizaciones y todo lo que tiene. Eso, con un buen producto, puedes automatizar. Y eso lo llevé de esa forma a hacer esos números. Ahora, para pasar ya a números más grandes, ahí es donde ya me tocó. Cuando le llaman números más grandes, ¿sería cuánto? Eso de que te dije de automatización, eso pasamos, en un año hicimos 3.5, 3 y algo. Ese era el límite de ventas, ¿sabes? Y haciendo 800,000 o hasta $1,000,000 en ganancias. Y ya para pasar de 3 millones a 10, lo que hizo fue agregar otros productos. Podría ser high ticket. Agregamos ya productos más de 25,000 a 35,000. Y agregué básicamente el mismo proceso, pero un sistema de ventas por teléfono o llamadas, ¿sabes? Eso fue lo que simplificó todo. Ahora, me di cuenta durante ese proceso en que yo era bueno, en que era algo que me costaba, ¿sabes? Me di cuenta que no me gustaba tanto interactuar con las personas. Que no me gustaba enseñarles, no me gustaba lidiar con personas. Así que como siempre traté de evadir eso y digo, ¿cómo puedo solucionar ese problema para que no tenga que hacerlo? Creé un sistema para que no tuviera que hablar con nadie, ¿sabes?
y empecé a contratar personas para que ayudaran a todas esas personas durante el proceso. Y yo tenía videos solamente, videos, y todo se fue creando un flow para que yo no tenga que hablar con él. Lo grabas una sola vez y ya después el mismo sistema Sí. va educando para la entrega del servicio. Correcto. Entonces todo se solucionó así. Ahora, en la parte de ventas, me gustaba hablar con ellos, escucharlos y ver qué podía hacerlo, ¿sabes? Cómo mejorar esa parte. Me gustaba la parte de marketing y ventas. Y después cuando empecé a aprender lo que es eso me llevó el siguiente año pasamos de 3 a 6, ¿sabes? Y ahí es donde agregué, ya empecé a crear equipos, ¿sabes? Ahí ya entendí que tenía que contratar personas para todo. Empecé a quitarme todo lo que no me gustaba, desde lo personal. Empecé y dejé de cocinar, de hacer todo lo que me distrae, ¿sabes? Y empecé a crear un gimnasio o sea, reducir todo, maximizar mi tiempo al punto donde mi único trabajo es concentrarme en el negocio y producir, hacer actividades que me generan dinero. No operar nada, sino solamente a las ideas y crear el nuevo proyecto que ayude a lo que ya está. Y contraté una persona que era básicamente la parte mejor miraba con la operación. Y eso fue lo que me costó un tiempo, ¿sabes? Porque contraté personas y después me di cuenta que la mejor persona era mi hermana. Entonces empecé a contratar personas para que ayudaran a ella con todo el proceso y quedamos todo. Ella se cargó de la operación de la empresa. Yo simplemente la otra parte de la marketing, ventas y atraer más, ¿sabes? Cuando logré hacer eso, el siguiente problema es contratar personas para crecer el equipo. Porque ahí es donde en ese año, cuando estábamos en $6 millones, sentía que los primeros 6 meses íbamos iguales. No iba a un crecimiento. Agregamos personas, pero no íbamos subiendo, ¿sabes? Entonces ahí me di cuenta que había que la gente no estaba produciendo como deberían, ¿sabes? Y empezamos a hacer cambios. Empecé a ver qué es lo que se tiene que mejorar, qué es lo que la calidad de leads, más llamadas y todo lo demás. Empecé a contratar más personas y empecé a entrar dentro de cada, porque anteriormente simplemente estaba fuera, pero no me importaba lo que está haciendo este departamento, ¿sabes? Y escuché una frase que decían que tienes que saber dónde están los cuerpos de las personas, ¿sabes? Y esa frase lo explicaron cómo funciona y me di cuenta que tengo que entrar ahí y empecé a analizar cada uno. Y empecé a simplificar cosas. Y eso me empezó a gustar, ¿sabes? Porque encontraba un problema y siempre tenía la solución. Encontraba otro problema y tenía solución. Entonces eso me gustaba y me di cuenta que eso me gusta. Ahora, ¿cómo puedo hacer todo eso? Y algo también que me di cuenta en lo que era bueno era que yo hablaba con una persona y esa persona se motivaba, ¿sabes? Siempre pasaba. Desde que la fase de cursos y eso. Hablaba con alguien y de repente me decía, vamos a hacer esto. Me decía, voy a hacer esto y esto. Le digo, brother, hazlo. Y le daba consejos y esto. Y a la semana me decía, brother, ya llegué a $10,000. Y siempre pasaba. Entonces dije, ok, un amigo me dijo, ¿cómo puedes aplicar eso para reclutar personas? Y le digo, ok, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Yo voy a hablar directamente con ellos y empecé a hablar. Empecé a buscar, ok, ¿quién es el mejor de ventas que he visto en internet en este momento, que trabaja con una empresa? Empecé a ver ese lado y empecé a hablar con alguien que trabajaba para otra empresa, que es similar a la mía. Y hablo con él y le digo que estoy buscando que si conoce a alguien que trabaja con ellos o alguien que pueda recomendarme para ventas. Y me dice, y me llama. Empezamos a hablar. Le vendí la visión de lo mío y se vino para acá. Y ya él me empezó a ayudar a crear la estructura de la fase de ventas. Cuando contraté a esa persona, bueno, empecé a ver la diferencia. Y ese año llegamos a $14 millones. Solamente en la parte de adquisición de clientes. Y ahí cuando noté eso, que los mejores líderes que podía traer por lo general ya están trabajando en alguna parte. Ya adquirirlos. Ahí es donde dije, ok, eso es lo que tengo que hacer, ¿sabes? Y empecé a hacer lo mismo. Empecé a hacerlo con la parte de marketing, la parte de automatizaciones y eso, empecé a buscarlos de esa forma. Y empecé a integrarlos, contratarlos para un proyecto y después venderle la visión y se movían 100% por él. Y cuando empezamos a hacer eso, lo hice para todo. Lo mismo pasó con Amazon. Había otra persona que trabajaba con otra empresa. Le di un bonus de
$75,000. Se vino conmigo. Un bono solamente por contratarla. Sí, por contratarlo. Se vino a trabajar conmigo, empezó a aplicar todo lo que aplicaban allá y empezó a aplicar acá y se quedó con nosotros. Y le estaba pagando un salario de $25,000 mensuales. Y eso igual, que hizo una diferencia grande y empecé a aplicarlo en cada área, ¿verdad? Entonces me salí del negocio y siempre lo que hacía era simplemente ver qué se puede mejorar y buscar y concentrarme en eso. Se volvió como... Ahí es donde dejé de poner tanta atención en los números y empezamos a crecer, bebé. Ahí el problema que teníamos ahora es la parte de entrega. Ahora me moví a la otra parte, sí, porque ahora el problema se activó ahí, ¿sabes? Teníamos ya complaints, quejas, suspensiones y esto y lo otro. Y ahí es donde estaba otro caos bien grande, ¿sabes? Y exactamente, apliqué exactamente lo mismo. Busqué personas que ya tenían esta experiencia. Miré una persona, un coach en Instagram que estaba facturando, creo que en esa vez, $2.5 millones al año en su tienda, en una tienda. Lo contacto y le vendo la visión de que yo le voy a pagar eso sin tener que preocuparse de su tienda y aún lo puede correr y agregarle la automatización que tenemos y él simplemente se encarga de administrar un equipo y eso. Y aceptó. Y él empezó a crear todos, empezamos a trabajar juntos y recluté a otra persona haciendo exactamente ese proceso y empezamos a hacerlo. Otra tienda como tal de e-commerce en esa parte de estructura, como una wallet Oh, bien interesante. Entonces, de esa forma empezamos a crecer, bro. Y eso es lo único que estaba haciendo. En esa parte yo no estaba haciendo, en esa vez yo no y empezamos a hacer más, como te digo, más venta, contenido al final de 2023. Pero antes de eso solamente me concentraba en trabajo. Consulta, hay un buen punto. Tengo esta pregunta es, ¿cambias o agarras personas de un proyecto para un siguiente proyecto o tienes y dejas a las mismas personas y el mismo proyecto y creas un nuevo proyecto paralelo? He siempre buscado nuevas personas. Porque lo de cuando intenté un ejemplo, sabes que en algún punto intenté o pensaban que era una empresa solar. Y lo hice porque estaba aburrido. Literalmente ya sentía que una de los negocios que tenía ya llegué al límite y ya no había ese... O sea, hay días que teníamos días gigantes. Yo no hacía nada ya, ¿sabes? Me sentía aburrido, sentía que ya no estaba haciendo nada para crecer. Y digo, ¿qué challenge puedo hacer? ¿Sabes? ¿Qué necesito otro proyecto? Porque siento que esto, a como va, esto no me va a llevar a $1 billón. Y otro es, ya no me satisface. Entonces empecé a buscar. Y digo, un amigo de allá de California me dice, entra al mercado de paneles solares. Y me digo que empecé a buscar quién en eso. Y creo que entré en 2 programas diferentes. En un mes me gasté $150,000 en coaching. Pagué por 3 meses, otro por 6 meses. Y empecé a hacerlo, empecé a crear todo, pasé un vendedor de mis top vendedores para este lado. Y empecé a enviar leads, empezó a hablar con personas y empezó a cerrar, ¿sabes? Y hicimos las primeras ventas la primera semana, porque para mí era muy simple. Cuando miré el proceso, dije, es muy simple, ¿sabes? El proceso es un proceso de venta muy similar a lo que ya tenemos. De hecho, lo otro sería más complicado. Y empezamos. Llegamos al punto donde, después de 3 semanas, dije, esto es básicamente lo mismo. Solamente cambiar y vender otro producto. Dije, y me dejan menos profit. Entonces dije, ¿quiero hacer esto? No, porque si quiero meterme 100%, ahora tengo que aprender todo sobre la industria. Me enviaron cursos y eso para que tenga que aprender y todo. Y estaba en mi mesa así, sentado y digo, ¿quiero hacer esto o no? A ver. Y ya haber pagado $150,000. Y dije, no, brother, no quiero hacer eso. Y empecé a revisar las estadísticas. La persona que había contratado desde cero, que tenía experiencia en esa industria, ya había cerrado más ventas que mi top closer de la otra empresa. Y a la otra empresa no, sentía que tenía como un remordimiento por haberla cambiado, ¿sabes? Y quería regresar a la otra. Y cuando regresé estaba feliz. Pero en todos los proyectos que hemos hecho siempre he buscado personas. Yo siento que empiezan fresh y una visión nueva.
Esto es un buen dato para que las personas sepan de eso, porque a mí también me pasó. Yo al principio desarrollaba personas y abría otro proyecto y mezclaba las personas. Pero a ver, ni una cosa ni la otra porque confundían. Normalmente, a veces las cabezas normalmente tienen la habilidad de poder estar en diferentes áreas o en diferentes, como decir, departamentos y lo puede dominar. Pero a veces las personas no, o le tienen mucha carga. Entonces es mejor agarrar a personas. Si algo está andando, déjelo andando y que siga creciendo y se vaya manteniendo o manténgalo como si fuera un escalón. Eso si va a agregar otro proyecto tiene que ser igual o mejor al que ya tenía. Si no, este no es el proyecto adecuado. Espérate un poco más, haga un nuevo research o una nueva búsqueda de cuál es la siguiente compañía. Pero algo que dijiste hace un momento es muy sabio, es saber y no asumir como decir, el costo al que ganar, sino también aceptar la pérdida, porque por lo menos tú habías hecho una inversión de $150,000. Muchas personas se sienten que quieren recuperar ese 150,000 antes de asumir la pérdida, pero no saben cuánto tiempo le va a meter, cuánta distracción, tanto como persona como el equipo, que más que lo que puedes hacer para ganar en otro siguiente proyecto que te va a ayudar a un siguiente escalón. Es muy sabio esa decisión. Súper. ¿Qué otra así que quieras compartir con las personas? Bueno, creo que lo que mucha gente en este momento piensa, brother, y es algo que igual, eso me ayudó para los que ya tienen negocios, es muchas veces, siempre, especialmente cuando ya estamos en un nivel, a veces queremos regresar a hacer otra vez lo que hacíamos antes, o pensar que una persona va a ser exactamente como a todos nosotros, ¿sabes? Eso me tocó aceptar también y verlo de que, ok, en este momento yo siempre digo, si es una habilidad nueva que tengo que implementar en una parte de mi negocio, en la parte de la empresa, vale la pena que yo gaste una semana, 2 semanas o 3 semanas o un mes aprendiendo eso, o simplemente aprendo lo básico y contrato a alguien que ya tiene años de experiencia, ¿sabes? Y pagarle una cantidad que tal vez a muchos no les gusta eso, pero a la larga siempre es mejor, ¿sabes? Siempre, ahorita yo prefiero pagar premium y tener todo más rápido que tratar de ahorrarme unos dólares, ¿sabes? De un punto. Y eso acelera el proceso 10 veces más rápido. Bueno, en mi caso me ha ayudado muchísimo a hacerlo más rápido. Súper. Algo que me pasó una vez era de que también es con quién los coloca a hablar, porque por lo menos una vez estamos arrancando y traes una persona, le pagamos $10,000, que en ese momento era casi 3 veces más el sueldo que el máximo que teníamos en la organización. Y lo que hicimos o que lo que pasó fue que esa persona era tan top, tan corporativo que como tal, no conectó con el equipo. Entonces era como un A-player y los otros eran como B-player. Entonces súper importante en esa parte de que todos estén enlazados y también con quién va a comunicarse con ese lado. Súper, entonces es bien importante de agarrar la estructura de estas personas como tal, que pude contratar hace años. Entonces saber qué podemos hacer para hacer un buen filtrado que se adapte con el equipo ya existente para poder tener lo que sería esa buena inversión y delegarle también, como que transmitirle el máximo conocimiento de lo que uno quiere con ese proyecto o no. Pero súper. Bueno, en este video vamos a estar compartiendo más invitados como tal en este podcast. La idea acá es aprovechar todo este conocimiento que acaba de compartir Leo Horacio, un gran invitado con personas con resultados, no solamente personas que hablen, sino que también tengan resultados, que una de las más importantes es saber a quién escuchar. Aquí en esta plataforma tenemos, por decir, múltiples personas, pero dicen, pero en realidad los resultados son los que hablan. Escucha personas que muestran, no lo que dicen solamente. Entonces, si quieren saber más, suscríbanse a nuestro canal, agarren información ahí, comparten. Vamos a dejar aquí en la descripción cómo contactar a Leo Horacio, cómo se unen a la comunidad de Club Rojo o a todo lo que sería la comunidad de su Instagram, redes sociales, para que puedan saber más de él y cómo poder compartir información. Y bueno, bienvenidos. Nos vemos en el próximo video.